El Ministerio de Mujeres de la Iglesia Cristo Vive le da la bienvenida a este su canal Maná del Cielo que alimenta el alma, un espacio donde la voz de Dios llega directo a tu corazón. Hoy te invitamos a detenerte y a escuchar la enseñanza porque hay palabra viva esperándote. Que Dios te bendiga. Bendiga a todos los que nos sintonizan en esta hermosa mañana. Es un privilegio para mí poder estar aquí para compartir junto con ustedes la palabra del Señor. Mi nombre es Yasmín Quintanilla y en esta hermosa mañana doy gracias al Señor de poder compartir junto con mi hermana Elba Aceituno. Dios les bendiga, buenos días en esta mañana. Para mí es un privilegio estar acompañando a la hermana Yasmín Quintanilla en esta hora, que vamos a traer un mensaje de la palabra del Señor, ¿verdad? Y pidiéndole al Señor que esto sea de edificación para muchas almas. Amén, amén. Y esta mañana vamos a estar nosotros dando como tema la indiferencia del corazón y vamos a estar dando lectura en Mateo 11 del 16 al 19. La palabra del Señor nos dice: mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón, y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Amén. Oramos para comenzar. Bendito Dios y buen Padre Celestial que estás en gloria. En esta hora, Señor, nos acercamos ante el trono de tu presencia por medio de Jesucristo, tu Hijo amado. Sí. Dándote gracias en esta hora, Señor, por la bendición y la oportunidad que nos das de traer la enseñanza de tu palabra en esta mañana. Sí, pedimos, Señor, que sea tu gracia y el poder de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, ayudándonos, Señor, poniendo tú esa palabra poderosa en nuestra boca, Padre de la gloria, que sea para edificación de muchas almas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y todo te lo pedimos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. En el contexto de los versículos que mi hermana estaba leyendo, podemos ver que encontramos a Jesús, que está hablando de Juan el Bautista, quien estaba ya preso. Juan fue conocido como el precursor de Jesucristo, amén, el que vino abriendo el camino, ¿verdad? El que vino hablando del Señor, cumpliendo la profecía, como dice en Isaías 43, que lo describe como voz que clama en el desierto. Él vivió en el desierto de Judea, viviendo una vida austera. Significa que era severo, que era riguroso y que era ajustado a las normas morales. Vivía sin lujos y su mensaje se centró en el arrepentimiento y bautizaba a las personas en el río Jordán. Él exhortaba a las personas, ¿verdad, hermana? Los exhortaba para que cambiaran su conducta y para que se reconciliaran con Dios. Y Jesús habló del ministerio de Juan. Y qué maravilloso fue que Él nos dio a conocer el final de ese tiempo. En Mateo 11:13 la palabra dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. O sea que todos los profetas anteriores a Juan venían hablando del Mesías, ¿verdad? Que esperaban en la venida del Mesías. Amén. Pero qué bendición tuvo Juan y esta generación, ¿verdad, hermana? Que lo vieron. Amén, así es. Que estuvieron ahí y lo pudieron presenciar todo lo que el Señor era. Entonces, esta generación y Juan fueron de los que hablaron. Ellos tuvieron ese gran privilegio. Así que esta generación es privilegiada, ¿verdad, hermana? Amén, así es, exactamente. Podemos decir que es privilegiada y no hay, indiscutiblemente, es privilegiada. ¿Pero por qué? ¿Por qué decimos eso? Porque desde los antepasados, como dijimos y estábamos leyendo, todo apuntaba a que el Mesías venía. Amén. Todo apuntaba a que el Mesías venía. Y todos de ellos, los anteriores, los profetas anteriores, yo asumo que desearon ver ese día. Desearon poder ver y poder convivir con el Señor. Y aquí tuvieron el privilegio de verlo y de no valorarlo. No se gozaron con el Señor.
no tuvieron ese discernimiento, podemos decirlo, Amén. que no se gozaron. Lo tuvieron ahí anteriormente, los profetas anteriores hubieran deseado estar ahí en ese momento, verlo, aún nacer, verlo crecer y ver cómo se desarrollaba. Pero estos tuvieron ese privilegio y no lo gozaron. Miren en Juan 8:56 dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Ese es el Señor hablando. Y dice, y lo vio y se gozó. ¿Quién se gozó aquí? Nuestro padre Abraham. Amén. Abraham. Aquí en el 50 dice que entonces él le dijo a los judíos, aún no tiene 50 años, y los judíos le preguntan, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. O sea, él les está diciendo, aquí estoy, yo soy. Este es lo que ustedes esperaban, ¿verdad? Nosotros podemos decir, ¿verdad, hermana Elba? Esta sí fue una generación privilegiada porque lo vieron. Lo vieron y no lo disfrutaron. No lo disfrutaron, Amén. no lo aceptaron, No lo ¿verdad? aceptaron. Es cierto. Nada que ver. En el versículo que la hermana leyó al principio, cuando Jesús comienza haciendo la pregunta, que dice, ¿a qué compararé esta generación? En el versículo 16, es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Amén. O sea, que él está haciendo una pregunta, ¿verdad, hermana? Una pregunta, exactamente. Pero luego da una respuesta. Amén. ¿Y en la respuesta qué dice, hermana? Semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Los compara como esos muchachos. Él los está comparando como esos muchachos que se sientan en las plazas. Y en las plazas se sientan a jugar. A jugar. No van a ir ahí a estudiar. En ese tiempo, No. o sea, se dedicaban a jugar. Así es. Tenemos la imagen de muchachos que son como niños rebeldes, caprichosos, y así como era en esa época, hermana, así ha venido de generación en generación. Podemos ver eso, ¿verdad? Hasta hoy. Así que es. Eso se ha repetido de generación a generación. Así es. En Zacarías 8:5 nos dice, y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Aquí está diciendo bien claro que jugarán en ellas. Entonces el Señor cuando dice que son como muchachos que se sientan en las plazas y dan voces, ¿verdad? Llamando a los otros. ¿Para qué? Para jugar. Para jugar. ¿Verdad? Amén. Para jugar. O sea, no son, está comparándolos porque es como no tienen una madurez. Esa es nos compara como niños, como jóvenes que no tienen esa madurez. Nosotros hemos podido ver y compartir con niños, ¿verdad, hermana? Amén. Tanto Sí. como nuestros hijos, ¿verdad? Los hemos visto crecer, los hemos disfrutado, hemos visto cómo juegan y conocemos a los niños. Amén. O sea, también pueden ser de nuestra familia, alguien de nuestro alrededor, nuestros vecinos, aún en nuestra iglesia. No hay nadie que no haya compartido con un niño, ¿verdad? Amén. Entonces podemos ver cómo es el niño. Les puedo decir que en mi experiencia con mis hijos, pensando, ¿verdad? En el versículo, de que mis hijos, yo quería que ellos se involucraran con otros niños, que jugaran con otros niños, y ellos se ponían renuentes, y se enojaban. Uno de ellos siempre me hacía mala cara y me decía, yo no quiero. O sea, se me encaprichaba. No quiero jugar. Y yo he podido ver en muchas familias que tienen los niños. O sea, esto es normal en los niños, que ellos no han llegado todavía a un entendimiento, a una madurez. Una madurez. Sí. Y entonces aquí el Señor los está comparando a esta generación como esos niños, ¿verdad? Que no aceptan nada, que no toman buenas decisiones prácticamente, Amén. podríamos decir. Los contemporáneos de Juan y de Jesús podemos ver que ellos los rechazaron al emisario. Amén. Podemos ver que ellos no aceptaron a Juan y no aceptaron al Señor. El Señor pasa de estar contando lo de Juan, pasa de estar hablando de él, y luego, ¿qué es lo que hace después de eso? Pasa a enfrentarlos a ellos. ¿Que con qué va a comparar la generación? En el versículo 17 vemos que dice, os tocamos flauta y no bailasteis, os echamos y no lamentasteis. O sea, ni una cosa ni la otra. Ni la otra. No bailaron y no se quisieron lamentar. Así que esta generación no danzaron con la melodía de Juan ni con la melodía gloriosa de Jesús, por ser una generación contumaz y rebelde, ¿verdad? Y así pasa en estos tiempos que estamos viviendo.
hay personas que ninguna manifestación les acomoda. Así es. ¿Verdad? Si se les invita a una iglesia y llegan, ¿verdad? Podemos ver que hay congregaciones que la música es como relajante, se podría decir, muy suave. Y esas personas llegan y dicen que no les gusta porque la música les adormece. Se aburren. Que se aburren, que no, este lugar no es para mí, dicen muchos, ¿verdad? Pero si van a otra congregación donde la música es más alegórica, fuerte, más sí. fuerte, también la misma cosa, dicen, no, aquí parece una discoteca. Así es que, así como en los tiempos de Jesús, esa generación que no se gozaban ni lloraban, así estamos en esta generación de hoy. Así ¿verdad? es. Que no se gozan ni lloran, ni por una cosa, ni por la otra. Nada les es, como dijera yo, nada les trae ese gozo o esa tristeza. Sí, con nada están conformes, Con nada así están podemos decir. conformes. Prácticamente aquí es como que nos falta el discernimiento para reconocer la verdad, ¿verdad? Amén. La verdad. Jesús hace comparación en el escenario de estos versículos y la gente está oyendo. Él, cuando ya ha despachado a los mensajeros de Juan, que llegaron para preguntarle que si era él el que... Juan le manda a preguntar que si era él el Mesías, ¿verdad? Que estaban esperando, o si todavía tenían que esperar más, ¿verdad, hermana? Amén. Entonces, aquí es donde les da la respuesta, los envía con la respuesta, y luego lo que hace es dirigirse a esta audiencia que en ese momento que él tenía. O sea, él no estaba dirigiéndose solo a sus discípulos, sino que ahí había más gente que lo estaba escuchando. Y aquí nos damos cuenta que es como que les está comparando y está diciendo como que tenían dos opciones. Podían festejar, podían bailar, podían regocijarse, pero también podían llorar, unirse. Lamentarse. Exacto, pero nada les acomodaba. Es como que Jesús los compara como niños que están jugando, que no quieren ni siquiera ni el gozo, no quieren la alegría, no quieren la tristeza, y así estaba el pueblo, indiferente a cualquier forma. Pero en realidad la indiferencia era para el mensaje divino que estaban recibiendo en ese momento. Y así podemos ver, como dice la hermana, hay corazones que prácticamente no reaccionan ni al llamado de arrepentimiento como era Juan, ni al llamado de la gracia y la misericordia que el Señor lo daba, ¿verdad? Se negaron a escuchar la voz de Dios en ambas formas, porque el Señor era el que estaba hablando en ambas formas, por medio por Juan y por medio del Señor. Es triste que pues no quisieron aceptar una cosa ni la otra, y me pongo a pensar yo como el Señor le está diciendo en ese momento, ¿a qué compararé? Es como que no está pudiendo ya con ellos. Es como que ya ustedes ya no saben ni de qué manera o a qué compararlos, ¿verdad? ¿Con qué llegarles ya? Porque el Señor sí. está en su misericordia, vino y convivió con pecadores, pero ellos no les gustó, no les pareció. En el versículo 18 dice, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí, un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. O sea que podemos decir que es una generación rebelde y contumaz, que vieron el tiempo de transición donde pudieron ver ambas cosas, a un profeta con el espíritu de Elías, y también tuvieron la oportunidad de disfrutar de la presencia de Jesucristo hecho hombre, Sí. caminar entre los hombres. Y aún así podemos ver la actitud de esta generación, vivir los dos eventos tan grandes e impresionantes, y tuvieron una actitud indiferente y de rechazo. Así es. A Juan le dijeron endemoniado, porque era estricto, y a Jesús le llamaron glotón y borracho, porque vivía con los pecadores. La verdad es que no era el problema del mensajero, sino la gente que no quería prácticamente aceptar el mensaje de Dios. En 1 Corintios 2:14 la palabra nos dice, pero el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual
juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Qué tremendo de que el hombre natural no va a percibir, las cosas espirituales del Señor. El corazón duro, un corazón duro, siempre encontrará excusas para no creer. Aquí prácticamente podemos ver que uno parecía que era demasiado santo y el otro que no era, ¿verdad?, suficientemente santo. O sea, como quien dice, Juan se veía demasiado santo y nuestro Señor Jesús, porque convivió, no lo catalogaron como, o sea, él le faltaba para ser santo. Esta generación vieron y pudieron disfrutar esas dos etapas grandiosas. Amén, hermana. Es una generación privilegiada, ¿verdad? Porque esta generación fue la que le tocó ver el fin del antiguo pacto y la ley hasta Juan. Vieron la llegada del reino de los cielos. Amén. A través de Jesucristo. Amén. ¿Verdad? Y a veces nosotros decimos, si yo hubiera vivido en esa época, yo hubiera caminado con Juan en el desierto. O hubiera caminado, dice, con Jesús por Galilea. Ver cuando él sanaba a los enfermos, predicando el reino de Dios. Y el hecho claro es que cuando la gente no quiere escuchar la verdad, encontrará fácilmente una excusa. Así es. Para no escuchar el mensaje. Y prácticamente en este tiempo viene la crítica, ¿verdad? Viene porque por esa indiferencia lo que hace es criticar. ¿Cuáles son algunas de las críticas más comunes que pues podemos encontrar para el cristianismo? Muchos creen que él es desde esa época hasta acá, ¿verdad? Muchos creen que él es un profeta más. También muchos dicen que es un hombre común y corriente. Que también dicen, ¿verdad?, que otros dicen que fue un revolucionario. Pero la verdad que ellos solamente ponen la mirada en el hombre, ¿verdad?, cuando deberían de poner la mirada en Cristo, sí, que es el autor y el consumador de la fe, dice su palabra, ¿verdad? Entonces, nosotros como seres humanos, pues, vamos a cometer errores. Pero Él no, Él es santo. Amén. Entonces, la mirada tiene que estar puesta en Él y no en nosotros, sí, aunque nosotros somos de ejemplo para muchos, ¿verdad? Él es el único perfecto. Ellos se agarran de la excusa que mejor les conviene para rechazar el evangelio. Eso pues pasa también en esta época, ¿verdad? No aceptan, aquí podíamos ver en estos versículos que no aceptaron a Juan y no aceptaron a Jesús. O sea que nada de lo que ellos estaban haciendo para ellos era bueno. No querían aceptarlos. Y se supone que estas personas estaban espiritualmente muy bien, ¿verdad? Preparados, que eran los que estaban preparados. Exacto. Ellos se guiaban bajo la ley en ese tiempo, ¿verdad? Y ellos leían pues la palabra del Señor. Eran prácticamente los encargados de llevar al pueblo al entendimiento de Cristo, ¿verdad? De nuestro Dios. Ellos eran los encargados y el Señor los está comparando prácticamente como niños infantiles en estos versículos. A Juan lo menospreciaron por andar en el desierto. Esto fue la generación de los fariseos. Así es. ¿Verdad? La generación que tenía que buscar el reino de Dios se habían enfocado en acusar al Señor. Y dijeron de Jesús, ¿verdad?, que es un comilón, bebedor de vino, amigo de publicanos. Aquellos que realmente aman al Señor aceptaron a Juan como al Señor Jesucristo. Al final del versículo 19 nos dice de que la sabiduría justificada por sus hijos. La sabiduría. ¿Pero qué es la sabiduría, Ana Nelva? Una pregunta muy importante. La sabiduría es el temor a Jehová. Esto es de aquellos que están buscando al Señor, que tienen hambre y sed de justicia, porque al final buscamos la sabiduría de Dios. Así es. Y la manifestación gloriosa, aceptándolo como Señor y Salvador. Amén. Cuando Jesús desafió a sus oyentes diciéndoles que la sabiduría es justificada por sus hijos, pues estaba diciendo les está diciendo que la sabiduría podía ser juzgada por el fruto de ellos, por lo que ellos hacían.
pero ellos no se estaban comportando bien, no tenían un buen fruto, ¿verdad? La gente de esa generación pensaba que tenían una sabiduría sólida y ellos se enorgullecían, sería, de su propia capacidad para discernir y para juzgar. O sea, ellos estaban seguros de lo que ellos eran, de lo que ellos hacían. Pero Jesús aquí los está cuestionando, los cuestiona cuando les cuestiona la sabiduría que ellos tienen. Y porque, ¿qué produjo? ¿Qué podemos ver que produjo la sabiduría de ellos? ¿Cuál era la sabiduría que ellos tenían en ese momento? Si los actos de ellos no eran los que el Señor estaba esperando. Los actos que ellos estaban haciendo o la manera de moverse de ellos era lamentable, ¿verdad, Nana? Amén. Porque no reconocieron ni al precursor del Mesías, que era Juan, ni al Mesías, ni al propio Mesías que lo tenían allí. O sea, ¿qué frutos estaban dando? Es sorprendente porque ellos tenían ese orgullo espiritual y esa confianza en ellos mismos. Jesús les reprendió con firmeza en este versículo. Mientras que, imagínense que los reprendió, pero qué misericordia la del Señor, de que a ellos que se creían sabios en su propia verdad y estaban enorgullosos, los estaba confrontando. Pero al que luchaba con duda, que Juan, ¿verdad? Que el que estuvo allá, a él, en su misericordia, el Señor lo afirmó y lo consoló. Lo consoló cuando le mandó a decir de lo que estaba pasando, como que dándole a decir, soy yo. No le dijo exactamente soy yo, ¿verdad? Pero le dijo que le dijeran todo lo que venía. O sea, el Señor le estaba mostrando los frutos que él estaba haciendo. Entonces, con eso le estaba confirmando que él era el Mesías que había de venir. O sea que los espiritualmente tomaron malas decisiones. Los que se llamaban espiritualmente eran los que estaban tomando las malas decisiones, ¿verdad? En Proverbios 17:16, mira, la palabra nos dice, hay una pregunta en Proverbios que dice, ¿de qué sirve el precio en la mano del necio? ¿Para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? Tremendo, porque, o sea, ¿qué sirve el precio? De nada. De nada. No puede comprar sabiduría. Nosotros no podemos comprar sabiduría. De Dios. La sabiduría viene del Señor, así es. Podemos ponernos a pensar. Y saben, hermanos, que para poder reflexionar un poco podemos preguntarnos, ¿he puesto excusas para no obedecer la palabra de Dios? Correcto. Y tenemos otra pregunta, ¿verdad? Que dice, ¿reconozco las diferentes formas en que Dios me habla? Podemos reflexionar en esas preguntas, porque lo que hemos visto en este tema y en esos versículos, podemos ver que nada les acomodaba, ¿verdad?, a ellos en ese tiempo, pero en nuestro tiempo nosotros lo podemos poner así. Nosotros en nuestro diario caminar en Cristo, nosotros deberíamos de poder buscar más del Señor y poder aceptar lo que el Señor nos manda, ¿verdad? Amén, todo lo que Él nos está, y no poner tanta excusa, porque hay veces no queremos trabajar en la obra del Señor porque no nos parece algo, ¿verdad, hermana? Porque, esto no me gustó, me lastimó. Dejamos de ver a Cristo y vemos a la persona. Y nosotros deberíamos de estar viendo, enfocados en lo que el Señor nos manda hacer. Sí, en todo nosotros tenemos que poner nuestra mirada en el autor y consumador, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén, así es, Él fue el que dio la vida por cada uno de nosotros. Así que para concluir, hermanos, vamos a ir concluyendo, y ha sido maravilloso poder tener este tiempo. Podemos ver que Dios nos habla de muchas maneras. Amén, así es. De muchas maneras. El problema es el corazón indiferente, siempre buscando excusas. Así que nosotros no nos quedemos como esos niños caprichosos que habla la palabra, que no responden ni al llamado del Señor. Que tal vez habrán cosas, como estábamos diciendo, que no nos parezcan, pero nosotros tenemos que reconocer que nuestro Señor dio la vida por cada uno de nosotros. Y tenemos que aceptar que todos tenemos que caminar unidos, amén, trabajando en la obra del Señor. Trabajar humildemente y yo miro a mi hermana, y mi hermana es una hija del Señor, que el Señor dio la vida de Él, tanto por ella como por la mía y como por cada una de ustedes. Así que tenemos que amarnos y trabajar juntos en unidad, buscando siempre del Señor para que sea el que nos guíe para poder sacar adelante esta hermosa obra, amén, que es la del Señor, ¿verdad? Porque a eso vino el Señor, en su misericordia para cada una de nosotros. Así que para finalizar, vamos a orar en este hermoso tiempo. Y le damos, amén, gracias al Padre por este maravilloso momento que nos dio de compartir
compartir damos. esta Gracias, palabra Señor amado. junto con mi hermana para cada Poderoso una de Señor, las que nos se precioso han Rey. conectado. Gracias te damos, Padre, Señor. porque creemos que Ponemos, tú eres Señor, bueno, cada tú una de eres estas santo, palabras en tus poderoso y manos para que perfecto, nuestro Señor. corazón, Señor, Y que esta redarguya palabra, y Señor, que haga, ha sido Señor, traída, el Padre, trabajo necesario haga, para Señor, poder, lo que Señor, tenga que hacer hacer tu en voluntad, aquellos tu corazones obra, duros Señor. y renuentes, Gracias te Padre damos, de la Padre. gloria. Cambia, Oramos por Señor, esta nuestras generación, actitudes, Padre Padre, Santo, y podamos para que no ser sea indiferentes, el poder Señor, y la a gracia ese de tu llamado Espíritu que tú nos Santo, has hecho, Señor. tocando Gracias, esas vidas, Señor, en el nombre Gracias te maravilloso damos, de Padre, Cristo en el nombre de Jesús. Jesús. Amén y Amén, amén. amén. Que el Señor les Bendito Dios. bendiga. Dios les bendiga, hermanos.